Las fiestas siempre habían sido una época de calidez, amor y reuniones familiares, al menos eso es lo que yo creía, pero un comentario cruel de mi nuera destrozó esa ilusión. Mientras estoy aquí sentado reflexionando sobre ese momento, me doy cuenta de lo mucho que me dolió. No se trataba solo de la Navidad, se trataba de mi lugar en su mundo, un mundo al que ya no pertenecía. Pero, ¿qué pasa cuando te han empujado demasiado lejos, cuando se te rompe el corazón y encuentras la fuerza para levantarte de nuevo? Esta es mi historia y, créeme, no la olvidarás. Suscríbete ahora y cuéntame desde dónde la ves. Esto es solo el principio. Nunca me había esperado esta Navidad, la época del año en la que las familias se reúnen para celebrar el amor y la unión, o al menos eso creía. Fue mi hijo Daniel quien me sugirió que pasara las vacaciones con ellos. Su esposa Laura provenía de una familia adinerada, pero nunca pensé que eso sería un problema. Solo soy una mujer sencilla, de 74 años, que vive tranquilamente en mi pequeña casa junto al mar, rodeada por el sonido de las olas y mis 2 gatos. Eso había sido suficiente para mí: paz, sencillez y el recuerdo de mi difunto esposo. Creía que entendía mi lugar en el mundo. Estaba equivocada. Ese año, Daniel había decidido pasar la Navidad con la familia de Laura en su suntuosa casa. Al principio pensé que solo estaban siendo amables cuando me invitaron a unirme a ellos, pero entonces Laura, con su gélida sonrisa de superioridad, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Es que no encajas en mi familia, Sophie», dijo con voz llena de desdén. «Eres demasiado mayor, demasiado sencilla, este no es el entorno adecuado para ti». La miré fijamente, a la mujer que se había casado con mi hijo, la mujer a la que había intentado aceptar con tanto esfuerzo a pesar de que había dejado claro que no le importaba. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta mientras me despedía como si fuera un estorbo. Y Daniel se quedó allí de pie, en silencio, evitando mi mirada. Era como si ya hubiera tomado una decisión. Su lealtad era hacia Laura y yo ya no formaba parte de sus vidas. Quería discutir, defenderme, pero no encontré la voz. En cambio, Daniel, mi propio hijo, me dijo en voz baja: «Lo siento, mamá, Laura cree que es mejor que no vengas». Y así, sin más, me echaron. No era bienvenida sola. Esa noche no lloré. Contuve las lágrimas diciéndome que no pasaba nada, que podía pasar las vacaciones sola. Al fin y al cabo, tenía a mis gatos, pero por dentro algo se rompió. Me habían dejado de lado, como una reliquia del pasado, indeseada y sin amor. Esa noche, la casa parecía más vacía. El silencio parecía más fuerte que nunca. Intenté distraerme con mi rutina habitual, pero no era lo mismo sin mi hijo, sin ninguno de ellos. Era lo mismo sin mi hijo, sin ninguno de ellos. Esa noche sonó el teléfono. Era una de mis viejas amigas, Margaret. Se había enterado de lo que había pasado. «Sophie», dijo con voz cálida y reconfortante, «vamos a ir a verte. No te atrevas a quedarte allí sola. Te llevaremos la Navidad». Y así lo hicieron. Margaret, junto con otros amigos que habían compartido tantos altibajos de la vida conmigo, llegaron esa noche con comida, risas y, lo más importante, compañía. Nos sentamos alrededor de la mesa comiendo y charlando. Mencioné la casa de los sueños que mi difunto marido y yo habíamos trabajado tan duro para comprar, la casa de la playa, altibajos de la vida. Llegaron más tarde esa noche con comida, risas y, lo más importante, compañía. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa comiendo y charlando, mencioné la casa de los sueños que mi difunto marido y yo habíamos trabajado tan duro para comprar, la casa de la playa. Siempre había sido mi plan dejársela a Daniel. Después de todo, era mi hijo,
también era su legado, pero en ese momento, rodeada de mis amigos, me di cuenta de algo. Tal vez Daniel no se lo merecía. No se la merecía. Quizá Laura tampoco se la merecía. Había trabajado toda mi vida para conseguir esa casa, y ahora sentía que me estaban quitando algo más que mi sitio en la mesa, me estaban quitando mi dignidad. Una de mis amigas, Ana, me miró con ojos bondadosos. Sophie, te has ganado esa casa, no les debes nada, especialmente después de cómo te han tratado. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era como si hubiera estado ciega todo este tiempo. Había pensado que darle la casa a Daniel sería un regalo, una forma de demostrarle cuánto lo quería, pero el amor se supone que es mutuo, ¿no? Y él no me quería, no de la forma que importaba. Sentí una chispa dentro de mí, una decisión tomando forma. No iba a darle la casa, ya no. Esa noche, después de que se marcharan mis amigos, miré fijamente el testamento que había escrito años atrás. Siempre había sido para Daniel, pero ahora la idea de que él lo heredara me parecía incorrecta. No iba a dejar que se llevara lo que era suyo, era mío, y yo iba a tomar el control, así que planté la semilla de la venganza. Les haría comprender el precio de su crueldad. Sophie ya no sería la mujer a la que se pasaba por alto fácilmente. Las vacaciones no han acabado para mí, era el comienzo de algo más. Mientras estoy aquí sentada, reflexionando sobre aquella fría noche de Navidad, me pregunto cómo dejé que las cosas siguieran así durante tanto tiempo, cómo me permití convertirme en invisible. Quizás pensé que los lazos familiares siempre importarían, pero no fue así, ni para Laura ni para Daniel. Mientras me preparaba para cambiar mi testamento y recuperar lo que era mío por derecho, supe que no era solo la casa lo que estaba reclamando, era mi dignidad, mi poder. ¿Qué pasaría después? Daniel lucharía contra mí. Laura se saldría con la suya. O finalmente les mostraría lo que pasa cuando se lleva a una madre al límite. No podía esperar a averiguarlo. La noche que siguió a la Navidad fue más pesada que la anterior. Me senté junto al fuego, las llamas bailaban en la chimenea, pero escapar del frío de mi corazón mientras miraba las llamas. Mi mente seguía volviendo a ese momento, al dolor de las palabras de Laura, al escalofrío en la voz de Daniel cuando repetía su cruel rechazo. Siempre había sabido que Laura no me caía especialmente bien, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos, que me trataría como si fuera invisible en la vida de mi propio hijo. Era demasiado. Siempre me había enorgullecido de mi independencia. La casa junto al mar era un símbolo de ello. No era solo un hogar, era un sueño hecho realidad por mí y mi difunto marido, era nuestro santuario, el lugar donde habíamos construido una vida juntos y donde había planeado pasar mis últimos años en paz, pero ahora sentía que me estaban quitando algo, no solo la casa, sino el amor que una vez había dado libremente a mi hijo. La soledad era asfixiante, a pesar de que tenía amigos que se preocupaban por mí y que querían pasar tiempo conmigo, no era lo mismo. La traición que sentía era tan profunda que nada podía aliviar el dolor, por mucho que intentara convencerme de que no necesitaba estar con Daniel y Laura, de que estaba bien sola. No podía dejar de preguntarme qué había pasado con el vínculo que una vez compartimos. Había sido una buena madre, había apoyado a Daniel en las buenas y en las malas, y ahora me descartaban como si fuera. Más tarde, esa noche, mientras deambulaba sin rumbo por la casa, me fijé en el polvo que cubría el piano. A mi marido le encantaba ese piano. Se sentaba durante horas, y sus dedos bailaban sobre las teclas llenando la casa de música. Yo solía escuchar completamente hipnotizada, pero esa noche el silencio era ensordecedor.
Su peso se cernía sobre mí, un recordatorio constante de lo que había perdido. No dejarlo pasar. Había trabajado toda mi vida junto a mi marido para construir esta vida y, sin embargo, allí estaba yo, una mujer de 74 años, sola y humillada por las personas en las que más había confiado. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. La casa. Lo único que aún podía darme una sensación de poder sobre mi situación. Siempre había pensado en dejársela a Daniel, pero la idea de que él la heredara después de cómo me había tratado me helaba la sangre. Las crueles palabras de Laura resonaban en mis oídos. No encajas aquí. Era como si ya hubiera decidido cuál era mi lugar, no solo en su mundo, sino en el mundo de su familia. No, no iba a dejar que ella ni Daniel se quedaran con ella. Siempre me había dicho a mí misma que se lo dejaría todo a mi hijo, que era su herencia, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de algo importante. Daniel no se lo había ganado, no de la forma en que mi marido y yo lo habíamos hecho. Respiré hondo y miré por la ventana las olas rompiendo contra las rocas. El mar siempre había sido mi consuelo, siempre me había susurrado, recordándome lo que era realmente importante, y en ese momento lo importante era recuperar el control. La decisión estaba tomada. La casa ya no sería el legado de Daniel, sería mío, y yo decidiría qué hacer con él. Me senté en mi escritorio y empecé a escribir. No fue fácil, después de todo, nunca había imaginado hacerle algo así a mi hijo, pero esto se trataba de él, se trataba de mí, se trataba de recuperar mi dignidad. El sonido de la pluma rayando el papel llenó la habitación. Firmé con determinación y taché la parte del testamento en la que Daniel era nombrado único heredero. La casa ya no sería suya. Por un momento me quedé allí sentada mirando el documento que tenía delante. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Debería dar este paso? Pero entonces... Recordé la forma en que Laura me había despedido, la forma en que Daniel se había quedado en silencio a su lado. Eso era toda la justificación que necesitaba. Cogí el testamento, lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón. Mi corazón latía con fuerza, pero ahora sentía una extraña sensación de calma. Había tomado una decisión. No se trataba solo de la casa, se trataba de plantar cara. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión silenciosa. Daniel y Laura no habían intentado ponerse en contacto conmigo, y yo no esperaba que lo hicieran. Estaba segura de cuándo ni cómo se enterarían del cambio en mi testamento, pero sabía que lo harían y que, cuando lo hicieran, las cosas nunca volverían a ser igual. No sabía qué esperar de ellos, pero estaba preparada. Lo sabía todavía, pero esta decisión llevaría a una confrontación que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. La mujer callada que había sido rechazada y menospreciada ya no permanecería en las sombras. Sophie estaba saliendo de la oscuridad y el mundo tendría que darse cuenta. Pero por ahora me senté en silencio. La casa se sentía más fría que antes, y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de algo que he sentido en años: empoderamiento. Era solo el comienzo, y me aseguraría de que lo supieran. No esperaba que el cambio en mi voluntad fuera tan definitivo. Al principio, después de tomar la decisión, sentí una calma tranquila, casi una sensación de alivio. Pensé que tal vez podría vivir en paz sabiendo que había tomado el control de lo único que realmente me importaba, pero esa calma duró mucho. El día que recibí la llamada de mi abogado supe que mi pequeño mundo tranquilo estaba a punto de hacerse añicos. Fue unas semanas después de Navidad cuando noté el cambio por primera vez.
El teléfono sonó temprano una mañana y el identificador de llamadas mostraba el nombre de mi abogado, Thomas Sophie. Su voz era firme, pero podía notar la inquietud en ella. Tenemos que hablar. Es sobre tu testamento. Sentí que se me oprimía el pecho. Lo había estado esperando, pero ahora que estaba sucediendo me di cuenta de que estaba tan preparada como creía. ¿Qué pasa?, pregunté tratando de parecer tranquila, aunque mi pulso se aceleró. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Creo que tenemos que revisar el documento de nuevo, dijo. Algo ha cambiado, Sophie. Me temo que no lo entendí al principio. Hay una nueva cláusula en el testamento que no discutimos. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿De qué estás hablando, Thomas? Volvió a dudar. Creo que tienes que venir a firmar algunos documentos actualizados. Se trata de la herencia, Sophie, y de la casa junto al mar. Tragué saliva con dificultad, asumiendo el peso de la situación. Supe entonces que mi hijo Daniel había encontrado la manera de llegar a Thomas. No podía imaginar cómo, pero estaba claro que, de alguna manera, mi decisión había sido manipulada. No era una coincidencia que Thomas ahora sonara tan nervioso. Algo estaba bien, lo sentía en mis huesos. Decidí ir a su oficina inmediatamente. El trayecto se me hizo interminable. Agarré el volante con fuerza, mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían hecho Daniel y Laura? Había confiado en Thomas, siempre me había sentido segura con su profesionalidad, pero ahora empezaba a dudar de todo. Cuando llegué a su oficina, Thomas me estaba esperando con una sonrisa tensa en el rostro. Me llevó a su despacho privado y nos sentamos uno frente al otro. Sophie, tengo que explicarte algo, comenzó con una voz inusualmente suave. Yo. No me di cuenta al principio. Pero tu hijo Daniel ha estado viniendo a pedirme cambios y yo los he estado haciendo sin preguntar. Sentí que el corazón se me caía al estómago. ¿Qué quieres decir con que has estado cambiando mi testamento sin decírmelo? Apenas pude articular palabra. La sangre me hervía en las venas. Bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Lo siento, Sophie. Insistió en que has estado cambiando mi testamento sin decírmelo. Apenas podía articular palabra, la sangre me hervía. Bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Lo siento, Sophie. Insistió en que tú querrías estos cambios, que la casa fuera para él, que era lo que siempre habías planeado. Sentí que una repugnante revelación me invadía. Daniel ni siquiera se había molestado en enfrentarse a mí directamente, sino que había actuado a mis espaldas, manipulando la situación, y Thomas, en quien yo había confiado, había sido cómplice. ¿Cuánto?, susurré con la voz temblorosa por la ira. ¿Cuánto te ha pagado por traicionarme? No, Sophie, no fue así, balbuceó Thomas con pánico en la voz. No me pagó, pero insistió en que solo te estaba ayudando. Dijo que estabas volviéndote olvidadiza, que querías facilitar las cosas a todos y yo. No quise cuestionarlo. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. Lo miré con repugnancia, apenas capaz de sostener su mirada. Mi abogado, alguien en quien había confiado para proteger mis intereses, se había dejado influir por las palabras de mi hijo. Me quedé de pie, mirándolo con asco, quería cuestionarlo, debería haberlo hecho, pero no lo hice. Lo miré con repugnancia, apenas era capaz de sostener mi mirada. Mi abogado, alguien en quien había confiado para proteger mis intereses, se había dejado influir por las palabras de mi hijo. Me levanté bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Se acabó, Thomas, confío en ti. Parecía aterrorizado, con las manos levantadas. Por favor, Sophie, déjame arreglar esto, déjame.
pero yo ya me dirigía hacia la puerta. Tenía que salir de allí. La traición, las mentiras, la manipulación. Todo me golpeó como una ola rompiendo sobre mí. Me estaban borrando. Mi hijo, la única persona por la que había hecho todo, me estaba quitando todo, pieza a pieza. Me metí en el coche, cerré la puerta de un portazo y arranqué. Con las manos temblando sobre el volante, conduje sin rumbo fijo durante un rato. Mis pensamientos eran un torbellino de rabia e incredulidad. Daniel y Laura pensaban que podían quitarme el trabajo de toda mi vida. Me habían subestimado. Mientras conducía, pensaba en la casa, en lo único que siempre había sido mío, lo único que me ataba a un pasado que nunca olvidaría. No podía dejar que se lo quedaran, no después de todo lo que habían hecho. Cuando volví a casa, el peso de lo que había pasado me cayó encima. Ahora estaba claro que no podía confiar en nadie. Mi hijo había dado un paso que yo no podía deshacer, pero podía detenerlo. Pasé el resto del día solo, pensando, tramando. El testamento se podía cambiar otra vez. Encontraría otro abogado, uno que me ayudara a recuperar lo que me habían quitado. Daniel y Laura no tenían ni idea de a lo que se enfrentaban. Me habían llevado demasiado lejos, iba a dar marcha atrás. Era hora de tomar el control y esta vez no habría concesiones. Los días siguientes fueron una mezcla de frustración y rabia silenciosa. Ya había empezado a buscar un nuevo abogado. No iba a dejar que Daniel y Laura se salieran con la suya. Cuanto más lo pensaba, más me aplastaba el peso de su traición. ¿Cómo podían ser tan crueles? Eran mi propia carne y sangre. Me dolía de una forma que esperaba, tan profundo, tan personal, que sentía como si algo dentro de mí se desmoronara, pero tenía que mantener la concentración, no podía dejar que ganaran, no iba a permitir que me quitaran lo único por lo que había trabajado, por lo que había luchado durante tantos años, el legado de mi marido, nuestro legado. La llamada llegó 3 días después. Era Daniel. Su voz, cargada de ira y quizás con un toque de culpa, resonó en el teléfono. «Mamá, necesito hablar contigo. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, pero esto no está bien. Tienes que arreglar el testamento. No puedes quitarme la casa a Laura y a mí. Ni siquiera le dejé terminar. ¿Crees que puedes volver a entrar en mi vida y hablarme como si nada hubiera pasado?» Mi voz temblaba, pero me mantuve firme. «Ya intentaste robarme una vez, ¿qué te hace pensar que voy a ceder esta vez?» Daniel se quedó callado durante un largo rato y luego, con ese tono suave y suplicante que siempre usaba cuando intentaba manipularme, volvió a hablar. «Es solo la casa, mamá, no se trata del dinero, se trata de la familia. Siempre has dicho que debemos cuidarnos unos a otros, esta es una casa familiar, pensé que querrías que la conserváramos». Podía sentir cómo me subía la presión arterial. «Te has equivocado», espeté. «Esta casa es mía, ha sido mía desde mucho antes de que Laura entrara en escena y seguirá siendo mía. No puedes quitármela solo porque casado con alguien que ha nacido en cuna de oro». Lo intentó de nuevo, alzando la voz con frustración. «Mamá, esto no es justo, no puedes cambiarlo todo así, sabes que es lo que papá hubiera querido». En ese momento, mi corazón se rompió. Había utilizado la memoria de mi difunto marido para hacerme sentir culpable, como si yo no supiera lo que mi marido hubiera querido, como si no conociera los sueños de mi marido, sueños tan bien como los míos, pero lo que más me dolió fue lo fácil que Daniel se había alineado con Laura. Habían hecho sus planes y yo no era más que un obstáculo en su camino. «No sabes lo que hubiera querido papá», le dije en un susurro. «Crees que esto es por dinero, pero no lo es.
Se trata de respeto y tú has perdido el mío. Hubo un largo silencio. Daniel, que nunca había sido bueno manejando las confrontaciones, permaneció callado al otro lado del teléfono, pero cuando finalmente volvió a hablar, sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Mamá, si no cambias de opinión, tendré que tomar medidas. Iré a los tribunales y me aseguraré de conseguir lo que es mío. Esta casa debería ser nuestra, no solo tuya. Pude oír la determinación en su voz, y fue la gota que colmó el vaso. No me sorprendió, pero oírle decirlo tan claramente, que lucharía contra mí, me llevaría a los tribunales y destrozaría nuestra familia por una casa, me hizo hervir la sangre. Nos veremos en los tribunales, Daniel, dije con voz fría y cortante, y no te atrevas a volver a llamarme hasta que hayas decidido si quieres una madre o un pedazo de propiedad. Colgué antes de que pudiera responder y tiré el teléfono al sofá a mi lado. Las lágrimas de rabia brotaron de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. No, ya estaba harta de ser débil, de ser siempre la que cedía, iba a dejar que me utilizara más. Esa noche me senté y empecé a reunir todo lo que necesitaba. Hice una lista de los documentos que tenía que llevar al nuevo abogado y me aseguré de tener todos los papeles que pudieran demostrar mi derecho a la casa. Iba a dejar que Daniel ganara, ni ahora ni nunca. A la mañana siguiente entré en el despacho de un nuevo abogado, un joven llamado Richard. Su energía contrastaba con la de Thomas. Era entusiasta, decidido y perspicaz. Escuchó atentamente mientras le contaba todo lo que había pasado. Mientras hablaba, me di cuenta de cuánto había estado reprimiendo la ira, el dolor, la frustración. Todo salió en un torrente de palabras, pero Richard se limitó a asentir con la cara llena de simpatía. No te preocupes, Sophie, me dijo cuando terminé. Tienes un caso sólido. Si tu hijo quiere luchar, lucharemos, pero lo haremos de la manera correcta. Fue la primera vez en semanas que me sentí tranquila. Por primera vez, sentí que alguien estaba de mi lado. Pero incluso cuando salí de la oficina de Richard, sabía que no iba a ser fácil. Daniel y Laura no iban a rendirse fácilmente, no cuando ya habían probado lo que creían que era suyo. No tenía ni idea de hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían, pero estaba dispuesta a averiguarlo. Esa noche, sentada en mi salón, sentí una extraña sensación de calma que me invadió. Ahora tenía un plan, un abogado en quien podía confiar y algo que nunca podrían quitarme, la verdad. Pasara lo que pasara, había dejado de ser una víctima. Estaba dispuesta a recuperar lo que era mío y haría que se arrepintieran de haberse cruzado en mi camino. Los días se sucedían, pero el peso de lo que se avecinaba no me abandonaba. Mi mente daba vueltas constantemente a cada reunión con Richard, a cada conversación con mi abogado y a cada pensamiento sobre cómo se desarrollaría esta batalla. Me estaba preparando para la guerra, pero sabía que sería una lucha larga y dolorosa. Las palabras de Daniel resonaban en mis oídos, cada una de ellas afilando la determinación en mi pecho. Tomaré medidas, había dicho. Iré a los tribunales, dudé ni un segundo de ello. Ya no era el niño que había criado. El hombre que tenía delante era frío, calculador y dispuesto a destruirlo todo en beneficio propio. Sin embargo, lo que más me dolía que Daniel intentara quitarme la casa, sino que estuviera dispuesto a deshacerse de mí, su propia madre, sin pensarlo dos veces. Laura había hecho un buen trabajo poniéndolo en mi contra, haciéndole creer que yo era una especie de carga, una reliquia del pasado, pero yo conocía a mi hijo mejor que nadie, sabía que en el fondo no se trataba solo de la casa. Se trataba de poder, de control, y él estaba demasiado ciego para verlo.
El día que volvió a llamar, no me sorprendió. Mamá, tenemos que hablar, dijo Daniel por teléfono con su voz suave de siempre, pero debajo se notaba un tono de ira, frustración y algo más frío. He hablado con un abogado y, si no cambias el testamento, esto se va a poner feo. No vas a ganar. Podía oír la voz de Laura de fondo, su influencia se colaba en cada palabra que él pronunciaba. Ahora estaba claro que no solo defendía la casa, sino también los intereses de su esposa, y eso me repugnaba. Ya te lo he dicho antes, Daniel, dije con la voz lo más firme que pude. No voy a cambiar de opinión. Crees que puedes asustarme para que haga lo que tú quieres, pero no funcionará. He visto tu verdadero yo. Hubo silencio al otro lado de la línea, luego una brusca inhalación de aire. Mamá, no quiero hacer esto, pero me estás obligando. No se trata solo de la casa, se trata de lo que es correcto, de lo que papá hubiera querido. Casi pierdo la compostura, pero me mantuve firme. Tienes razón, no se trata solo de la casa, se trata de respeto, Daniel, algo que tú y tu mujer me habéis quitado, algo a lo que no voy a renunciar sin luchar. No te pido que renuncies a ello. La voz de Daniel estaba tensa, como si intentara controlar sus emociones, pero te digo que perderás en los tribunales. No voy a dejar que lo arruines todo para mí y para Laura. No te dejaré que nos quites la casa. Sus palabras dolían. Lo había reducido todo al dinero, a la herencia, a algo tan trivial. Quería recordarle el amor que habíamos compartido, los años que habíamos pasado juntos, pero sabía que sería en vano. Él había tomado su decisión, y ahora yo también. Ya he tomado una decisión, Daniel. Dije con la voz cargada de emoción, pero firme, y no voy a cambiarla, así que haz lo que tengas que hacer, estaré preparada. Colgué antes de que pudiera decir nada más. El silencio en la casa era ensordecedor. Por primera vez en meses me permití sentir el peso de todo. La traición, las mentiras, el hecho de que mi propia carne y sangre estuviera dispuesta a destrozar nuestra familia por algo tan insignificante. Era como si se hubiera convertido en un extraño, el niño que una vez me necesitaba, el hijo que había acudido a mí en busca de orientación, había desaparecido. En su lugar había un hombre que solo se preocupaba por sí mismo, por su mujer y por la herencia que creía que le correspondía por derecho. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, con la casa más vacía que nunca y el corazón doliéndome como nunca antes. El amor que sentía por mi hijo se había convertido en algo irreconocible y me estaba destrozando, pero no iba a rendirme, no podía dejar que pensara que podía pisotearme. Ya estaba harta de ser la víctima. Durante los días siguientes, centré toda mi energía en prepararme para lo inevitable. Richard y yo nos reunimos varias veces más para revisar los documentos y asegurarnos de que todo estuviera en orden para la batalla judicial que se avecinaba. Mi corazón no estaba en ello, no como antes, cuando me ocupaba de mi familia, pero superé el dolor. Esto era solo una batalla legal, era una batalla por mi dignidad, por el respeto que me merecía, y no iba a dejar que Daniel me lo quitara. Mientras estaba sentada en la oficina de Richard, escuchándole explicar los siguientes pasos, me di cuenta de algo que no me había permitido reconocer antes. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo del precio que esto me costaría. Miedo de que la familia que había conocido quedara completamente destruida. Pero había una cosa que sabía con certeza. No iba a dar marcha atrás, no lo haría. Esa noche me acosté temprano, la quietud de la casa era casi asfixiante, cerré los ojos, pero la imagen del rostro de Daniel, tan decidido, tan enfadado, no me abandonaba, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Ganaré, mamá,
tú perderás. No sabía qué pasaría a continuación, pero sabía que, fuera lo que fuera, lo cambiaría todo. A la mañana siguiente me desperté con una nueva determinación, no iba a dejar que el miedo me controlara más. Había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Esto era más que una simple lucha por la casa. Se trataba de recuperar mi vida, mi voz, mi lugar en el mundo. Haría lo que fuera necesario para ganar esta batalla por mí misma, por la mujer que solía ser y por la madre que siempre había sido para Daniel. Pero no tenía ni idea de hasta dónde llegaría Daniel para asegurarse de que yo perdiera. La tensión era palpable en el aire. Cada día parecía durar más que los últimos. Me concentré en la batalla legal que se avecinaba, pero una parte de mí, en el fondo, temía lo que le haría al ya frágil vínculo que tenía con Daniel. Lo había criado, amado y luchado por él cuando nadie más lo hacía, y ahora estaba allí, amenazándome por una casa que no significaba nada para él más allá de la riqueza que representaba. Era devastador. La llamada llegó una semana después. Me había estado preparando para ello, pero eso no hizo que fuera más fácil. Era Thomas, mi antiguo abogado, el que me había traicionado. Sophie, lo siento mucho por todo lo que ha pasado, comenzó Thomas con voz temblorosa. Debería haberte escuchado, debería haber interrogado a Daniel y a Laura, pero no lo hice, y ahora es demasiado tarde. Sentí cómo el fuego familiar de la ira se apoderaba de mí, pero me obligué a mantener la voz tranquila. ¿Qué quieres, Thomas? Ya he tomado una decisión, no necesito más disculpas, lo sé, dijo en voz baja. Pero tengo que contarte algo. Daniel ha venido a verme y me ha ofrecido dinero para cambiar el testamento y hacer que parezca que todo ha sido un error. Me ha presionado y yo he cedido, pero no puedo seguir viviendo así. No soy el hombre que creía ser. Sophie. Apreté los ojos con fuerza, sintiendo cómo la ira y la decepción me invadían en oleadas. Sabía que algo estaba bien su repentino cambio de comportamiento. Él no era el hombre en el que había confiado, era solo otra pieza del rompecabezas de Daniel, otro peón en su juego. ¿Y qué quieres que haga ahora, Thomas? Pregunté con un hilo de voz. El dolor era demasiado fuerte para contenerlo. Quiero ayudarte, dijo. Ya he empezado a arreglar las cosas, voy a testificar a tu favor, voy a decir la verdad, me aseguraré de que Daniel se salga con la suya. Respiré hondo, lentamente. Una parte de mí quería gritarle por su traición, por no haberme defendido antes, pero la otra parte, la que aún quería creer que había algo bueno en él, sintió un pequeño destello de esperanza. No sé si podré perdonarte, Thomas, dije en voz baja. Pero aceptaré tu ayuda, es la única oportunidad que me queda. Lo entiendo, respondió él. Estaré ahí, haré todo lo que pueda para arreglar esto. Cuando terminó la conversación, me senté en silencio mirando por la ventana las olas rompiendo contra la orilla. El dolor seguía ahí, como una herida que no había cicatrizado, pero ahora había algo más fuerte, la determinación de recuperar el control de mi vida. Y si Daniel pensaba que podía manipularme, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Los días se convirtieron en semanas y la fecha del juicio se acercaba. Me reuní con Richard, mi nuevo abogado, más veces de las que puedo contar. Trabajó incansablemente en mi caso, revisando documentos, reuniendo pruebas y preparándose para la batalla que estaba a punto de librarse. Pero, a pesar de toda la preparación, pude evitar sentir el peso de lo que estaba en juego. Las amenazas de Daniel aún resonaban en mi mente. Estaba decidido a quitarme todo. Mi hogar, mi dignidad, mi futuro. Pero yo no iba a permitirlo.
Ya había perdido mucho, pero no iba a perder esta batalla, no después de todo lo que él había hecho la noche anterior a la audiencia judicial. No podía dormir, no dejaba de repasar todo en mi cabeza, la forma en que Daniel me había despedido, la forma en que Laura me había menospreciado en todo momento. Aún podía ver sus caras, sus expresiones de satisfacción mientras intentaban arrebatarme todo lo que era importante para mí, pero iba a rendirme. Había tomado una decisión y la iba a cumplir. Pasé la noche en silencio, contemplando el océano mientras el viento susurraba entre los árboles. El mar siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía encontrar paz incluso cuando el mundo a mi alrededor parecía desmoronarse. Pero mañana todo cambiaría, la casa, el testamento, la batalla. Todo llegaría a su punto álgido. Eché un último vistazo a mi hogar, el lugar donde había pasado tantos años de mi vida, era mía, siempre lo había sido y nadie me la iba a quitar. Llegó la mañana de la vista judicial, fría y gris, como si el cielo comprendiera el peso de lo que estaba a punto de suceder. Me paré frente al espejo, mirando mi reflejo, tratando de calmar mis nervios. Mis manos temblaban ligeramente mientras me ajustaba el cuello de la chaqueta. El peso de la batalla inminente se posaba pesadamente en mi pecho. Hoy no era solo una lucha por una casa, era una lucha por mi dignidad, una lucha por mi derecho a ser escuchada, a ser vista, a ser respetada. La casa, mi hogar, había sido más que un simple edificio para mí, había sido un símbolo de todo por lo que mi difunto marido y yo habíamos trabajado, era donde habíamos construido nuestras vidas, donde habíamos reído, llorado y amado, pero ahora se había convertido en un campo de batalla, el premio de una guerra que me habían impuesto precisamente las personas en las que más había confiado. Respiré hondo para calmar mis nervios y cogí mi bolso mientras salía de la casa. No pude evitar mirar atrás una última vez. No sabía qué pasaría hoy, pero sabía una cosa, no rendirme sin luchar. El trayecto hasta el juzgado se me hizo eterno. Cada curva, cada kilómetro, era un recordatorio más de lo que estaba en juego. Pensé en Daniel, en Laura, en todos los años que había pasado criando a mi hijo, amándolo, apoyándolo, y en lo rápido que me habían descartado. Me dolía más de lo que podía explicar, pero no tenía tiempo para compadecerme de mí misma. Esto era una guerra, y hoy iba a ganar. Cuando llegué al juzgado, me recibió Richard, mi nuevo abogado. Su presencia me dio un poco de consuelo, aunque podía ver en sus ojos la misma tensión que yo sentía en mi pecho. Intercambiamos algunas palabras, pero me di cuenta de que estaba concentrado en la tarea que nos esperaba. No iba a ser una lucha fácil, pero estábamos preparados. La sala del tribunal ya estaba llena cuando entramos. Daniel y Laura estaban sentados al otro lado de la sala, con expresiones frías y distantes. Pude ver cómo Laura apretaba la mano de Daniel, como si intentara asegurarle que iban a ganar, pero yo no estaba preocupado. Había visto las grietas en su mundo cuidadosamente construido, sabía lo que habían hecho y sabía que no iba a dejar que se salieran con la suya. El juez dio inicio a la vista y pude sentir cómo me latía con fuerza el corazón en el pecho. Richard se situó a mi lado y presentó el caso con una confianza tranquila que no pude evitar admirar. Expuso claramente los hechos, cómo Daniel había intentado manipular el testamento, cómo Thomas, mi antiguo abogado, había sido sobornado para cambiar los documentos y cómo Daniel había actuado sin mi consentimiento ni mi conocimiento. Mientras escuchaba el testimonio, me costaba controlar mis emociones. Había algo en escuchar la verdad al descubierto que hacía que todo pareciera aún más real. Daniel me había quitado tanto, pero hoy se haría responsable.
Cuando me tocó hablar, me levanté con las piernas temblorosas, pero con voz firme. Respiré hondo y miré al otro lado de la sala a mi hijo y a mi nuera, que ahora me miraban fijamente, con una mezcla de incredulidad y desprecio en el rostro. No me esperaba esto. Comencé a hablar con voz firme. No esperaba que mi propio hijo intentara quitarme algo que era suyo, algo por lo que había trabajado toda mi vida, pero más que eso, no esperaba que me desechara, que pensara tan poco de mí como para intentar borrarme de su vida. Pude ver cómo los ojos de Daniel parpadeaban, pero no dijo nada. Laura, sin embargo, se burló cruzando los brazos en señal de desafío. Yo lo crié, continué con voz más alta, ahora llena del dolor de años de sacrificio. Lo amé y durante años le di todo lo que tenía y, sin embargo, ahora solo soy una conveniencia que se descarta cuando ya no le conviene. Esta casa no es solo un edificio, es un símbolo de todo por lo que mi marido y yo trabajamos y no dejaré que me lo quite, no así. La sala del tribunal se quedó en silencio. Podía sentir el peso de todos estaban mirándome. Había dicho lo que tenía que decir y ahora esperaría. Richard estaba a mi lado, con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y determinación. Sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en que me había plantado. Daniel y Laura intercambiaron una breve mirada, su confianza se había tambaleado, ahora podía ver las grietas, la duda se estaba apoderando de ellos. Me habían subestimado y ahora los tenía exactamente donde quería. El juez volvió a centrar su atención en la sala. Tomaré este asunto bajo consideración, dijo con voz autoritaria. Todos ustedes serán notificados de mi decisión en las próximas semanas. Hasta entonces, les sugiero que se abstengan de tomar más medidas con respecto a la herencia. Me quedé allí de pie por un momento, asimilando el peso de las palabras. Aún había terminado, pero había hecho todo lo posible para que se hiciera justicia. Había dejado clara mi postura, y pasara lo que pasara, sabía que saldría de aquella sala con la cabeza bien alta. Daniel y Laura se levantaron para marcharse, con el rostro tenso por la ira. Aún no habían ganado, pero lo veía en sus ojos, sabían que habían perdido la batalla. Mientras salíamos del juzgado, Richard me puso una mano en el hombro. Lo has hecho muy bien, Sofía. Tenemos muchas posibilidades. Asentí, pero una parte de mí seguía sintiendo que contenía la respiración. Aún no había terminado, pero había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás. En lo más profundo de mi ser, sabía que había ganado algo aún más importante que la casa. Los días que siguieron a la vista judicial fueron como una eternidad. Parecía como si el tiempo se hubiera ralentizado, alargándose en interminables momentos de incertidumbre. Sabía que la decisión del juez no se pronunciaría de inmediato, pero la espera era una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, solo para hundirse en la decepción cuando no era la llamada que esperaba. Daniel y Laura se habían quedado callados después de la audiencia. Sabía que estaban elaborando una estrategia, tratando de encontrar formas de recuperar el control. Casi podía sentir la ira y la frustración que irradiaban, pero no me importaba. Me habían llevado al límite y ahora tendrían que afrontar las consecuencias. Pasé los días siguientes haciendo preparativos por si acaso ocurría lo peor. Ya había decidido que, independientemente del resultado del juicio, no seguiría viviendo mi vida según sus caprichos. Estaba harta de que me silenciaran, harta de ser siempre la que cedía. Había sido una buena madre, pero ahora era el momento de ser una buena mujer para mí misma. La llamada finalmente llegó un jueves por la tarde. Señora Sophie,
Es de la oficina del juez Howard. La voz al otro lado del teléfono dijo que el juez había tomado una decisión sobre mi caso, y que solicitaba mi presencia para dictar la sentencia definitiva. Se me hizo un nudo en el estómago. Por fin estaba sucediendo. No sabía si estaba preparada para ello, pero sabía que no tenía otra opción. No sabía si estaba preparada para ello, pero sabía que no tenía otra opción. El trayecto hasta el juzgado fue rápido, pero mi mente iba a toda velocidad. Pensaba en Daniel, en cómo había sido mi mundo, en cómo lo había visto crecer, en cómo lo había guiado y amado, y ahora estaba a punto de perderlo todo, pero no iba a perder, no podía después de todo lo que había pasado, no después de todo lo que me habían quitado. Cuando llegué al juzgado, Richard me estaba esperando fuera. Su habitual actitud segura estaba ligeramente atenuada por la preocupación, pero no dijo nada que me pusiera más nerviosa. Intercambiamos unas breves palabras y luego entramos en la sala del tribunal. Hoy era diferente, hacía más frío, había un aire de irrevocabilidad en todo que no podía sacudirme. Daniel y Laura ya estaban sentados en la mesa, con el rostro impasible. Parecían las mismas personas que una vez habían formado parte de mi vida. Ahora eran extraños, personas a las que apenas reconocía, personas que no me habían mostrado más que desprecio. Me senté en mi asiento habitual, tratando de ignorar los latidos acelerados de mi corazón. Richard se colocó a mi lado, con la mano apoyada suavemente en mi hombro para darme apoyo. El juez entró y la sala se quedó en silencio. El juez Howard, un hombre alto y de expresión severa, tomó asiento y miró a ambas partes. Su mirada se detuvo en mí durante un momento antes de empezar a hablar. He revisado las pruebas presentadas por ambas partes, y he tenido en cuenta los testimonios de todos los implicados. Está claro que las acciones llevadas a cabo por Daniel y su abogado en este caso fueron inapropiadas. Sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda al oír esas palabras. Estaba sucediendo, la marea estaba cambiando. Sin embargo, el juez Howard continuó. También reconozco que Sophie, como madre, tiene todo el derecho a decidir qué ocurre con sus bienes durante su vida. La casa en cuestión. Miró los documentos que tenía delante y luego volvió a mirarnos. La casa en cuestión seguirá a nombre de Sophie. El cambio en su testamento es válido y no podrá ser impugnado por Daniel ni por su esposa. Sentí que se me escapaba el aire, aunque no me había dado cuenta de que lo estaba conteniendo, la estaba conteniendo. Sentí un nudo en el pecho. Una mezcla de alivio e incredulidad. Ya estaba, habían perdido. El juez golpeó el mazo, señalando el final de la vista, pero no me sentí victoriosa, no del todo. Sentí que algo había cambiado en mí por primera vez en meses. Ya no era la mujer manipulada, ya no era yo quien tenía que apartarse y dejar que otros dictaran mi destino. El rostro de Daniel era una mezcla de furia e incredulidad. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Los ojos de Laura ardían de ira mientras me lanzaba miradas asesinas, pero tampoco dijo nada. Richard se volvió hacia mí y me dijo en voz baja: «Hemos ganado, Sophie». Por un momento, no pude hablar, solo me quedé mirando al juez, procesando las palabras que había dicho. Mi corazón, que había estado latiendo con fuerza en mi pecho durante lo que pareció una eternidad, comenzó a calmarse lentamente. Sentí que podía volver a respirar. Cuando salimos de la sala, Daniel y Laura ni siquiera me miraron, salieron furiosos, con los hombros rígidos por la ira. No sentí triunfo ni satisfacción, solo una tranquila certeza de que se había tomado la decisión correcta. Ya no podían quitarme lo que era mío, arrebatarme de mi propia vida. Cuando regresé a casa esa tarde, la casa parecía diferente.
El peso de la batalla había terminado por fin. El aire era más limpio, la casa más tranquila y la soledad pacífica que una vez había encontrado allí comenzaba a regresar. Pero cuando entré en la sala de estar y eché un vistazo a la vida que había construido, supe que esta victoria solo se trataba de la casa, se trataba de recuperar mi propia identidad, mi propia fuerza. Había luchado por mí misma y ahora viviría para mí misma. El teléfono volvió a sonar y esta vez no tuve miedo de contestar. La voz de Sophie Richard estaba tranquila, pero había un tono cálido en ella. Lo has conseguido, solo quería decirte que has estado increíble. Nos aseguraremos de que todo quede en orden con los documentos. Sonreí suavemente. Gracias, Richard. Has sido más que un abogado, has sido mi aliado cuando más lo necesitaba. Terminamos la llamada y me recosté en la silla. El peso de todo lo que había sucedido se posó sobre mí. La lucha había terminado y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Es extraño cómo la vida sigue adelante incluso después de un momento que parece que debería cambiarlo todo. El juicio había terminado, la casa era mía, pero, por primera vez en años, sentí que ya no. Luchaba por un lugar en el mundo. Había luchado por el control, por mi dignidad, por mi futuro, pero ahora que todo había quedado atrás, me quedé de pie en el silencio posterior, preguntándome qué vendría después. El silencio en la casa se sentía como una presencia en sí misma. Ya no había la tensión amenazante del juicio sobre mí, pero aún así faltaba algo. La alegría que pensé que sentiría sentir una vez que todo se calmara nunca llegó. En su lugar, un extraño vacío comenzó a apoderarse de mí. Los primeros días después de la audiencia fueron los más difíciles. Mi teléfono estaba más silencioso que nunca. No había llamadas de Daniel ni mensajes de texto enojados de Laura. Era una victoria vacía. ¿De qué servía ganar si perdías a las personas que más te importaban en el proceso? Me encontré mirando por la ventana más que nunca. El mar, que siempre había sido mi refugio, se sentía distante. Las olas ya no eran reconfortantes, su ritmo rompiendo contra la orilla ahora me recordaban todo lo que había perdido, no solo la casa, no solo la herencia, sino la relación con mi hijo. Me había mantenido firme, sí, pero también lo había perdido en el proceso, y eso dolía más que cualquier pérdida material. Una noche, mientras estaba sentada en mi salón, el silencio se hizo insoportable, la casa parecía demasiado grande, demasiado vacía, el peso del espacio a mi alrededor era opresivo. Cogí el teléfono y, por primera vez en semanas, llamé a una de mis amigas. Margaret había estado a mi lado cuando todo se derrumbó y siempre sabía qué decir, incluso cuando yo no. Sophie, respondió con voz cálida y reconfortante. ¿Cómo lo llevas? Respiré hondo antes de responder, buscando las palabras adecuadas. Se ha acabado, Margaret. El juicio lo han perdido. La casa es mía, pero me siento vacía. Margaret hizo una pausa al otro lado de la línea y pude oír cómo le daba vueltas a la cabeza. Sé que estás sufriendo, pero Sophie, has luchado por esto, has luchado por tu dignidad, por tu vida, estoy orgullosa de ti, lo sé. Dije con la voz entrecortada. Pero, ¿de qué sirve todo esto si solo estoy yo aquí, si me quedo con esta casa y nada más? Hubo un largo silencio antes de que Margaret volviera a hablar, con la voz llena de comprensión. No estás sola, Sophie. Tienes a tus amigos y tienes tu vida. No se trata de la casa ni de la herencia, se trata de lo que hagas con el tiempo que te queda. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo luchando, tanto tiempo centrada en el pasado, que había olvidado pensar en el futuro. Había olvidado pensar en lo que vendría después.
Tienes razón, susurré, sintiendo cómo se me quitaba un peso del pecho. He pasado tanto tiempo aferrándome a lo que ya no está que creo que es hora de dejarlo ir. Margaret sonrió con voz suave pero firme. Ya has ganado a Sophie. Ahora es el momento de vivir como tú quieres, sin todo ese lastre, sin todo ese rencor. Ve a la playa, da paseos, busca un nuevo hobby, déjate respirar de nuevo. Esa noche, después de nuestra conversación, me senté en silencio pensando en las palabras de Margaret. Poco a poco me di cuenta de que tenía razón. Había luchado por el control, pero ahora tenía que luchar por otra cosa, por la paz, por mí misma. Tomé una decisión, me quedaría en la casa, pero no iba a dejar que fuera un símbolo de todo lo que había perdido. Iba a ser un lugar donde reconstruirme. Tenía toda una vida de recuerdos allí, algunos dolorosos, otros hermosos, pero no tenía por qué ser una prisión. Podía llenarla de nuevos recuerdos, que no estuvieran ligados al pasado. No sabía lo que me depararía el futuro, pero ya no iba a dejar que la traición de mi hijo me definiera. Yo sería quien decidiría cómo sería mi vida a partir de ese momento. A la mañana siguiente me desperté con un sentido de propósito que no sentía en años. El sol empezaba a salir, proyectando una luz dorada sobre el mar. Me puse la chaqueta, cogí mis zapatos para caminar y salí por la puerta. Caminé por la playa durante horas, sintiendo la brisa fresca en la cara y la arena bajo mis pies. El sonido de las olas rompiendo ya no era un eco de mi dolor. Era un recordatorio de que la vida podía continuar, que yo podía continuar. Cuando volví a casa, algo dentro de mí se sentía más ligero. Seguía aquí, todavía tenía tiempo para reconstruir, tiempo para redefinir lo que significaba la familia para mí. Esa noche me senté frente a la chimenea. El crepitar del fuego era el único sonido que llenaba la habitación. Ya no esperaba a que nadie me dijera cómo debía ser mi vida. Tenía el poder de darle forma. Ya había sobrevivido a la parte más difícil. El teléfono volvió a sonar, y, esta vez, cuando contesté, era mi hijo Daniel. Su voz sonaba tensa, y podía notar la tensión en ella. «Quiero hablar», dije. Se me encogió el corazón, pero respiré hondo antes de responder. «Te escucho». Hizo una pausa antes de volver a hablar, esta vez más suave, más vacilante. «Siento todo lo que te he hecho, cómo te traté. Espero que me perdones, pero quiero que sepas que me arrepiento de lo que hice. No sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero quiero intentar arreglar las cosas si tú estás dispuesto». Me quedé allí en silencio durante un momento, asimilando sus palabras. Durante tanto tiempo había deseado este momento, esperando que algún día Daniel se diera cuenta de lo que había perdido, pero ahora, al oírlo en su voz, no estaba segura de qué hacer. Había ganado la batalla, pero ¿eso significaba que también tenía que luchar en la guerra? No sé qué decir, Daniel, respondí con voz suave pero firme. No estoy segura de que podamos volver a ser como antes, pero podemos empezar con una conversación. Él suspiró aliviado. Es todo lo que pido, una conversación. Mientras me sentaba en el sofá, me di cuenta de que esto es el final de la historia. La casa era mía, pero había más que reconstruir que solo ladrillos y cemento. Era hora de reconstruir mi relación con Daniel, si es que eso era posible, y por primera vez en años me sentí preparada para intentarlo. Los días posteriores a la llamada de Daniel fueron una mezcla de dudas y esperanza. No estaba segura de lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez en meses sentí algo que he sentido en mucho tiempo. La posibilidad, una pequeña chispa de ella, la idea de que tal vez,
solo tal vez, pudiera haber un camino de vuelta desde la distancia que se había creado entre nosotros. Pasé los días siguientes pensando en todo lo que había pasado, en el juicio, en la traición, en los largos periodos de silencio entre mi hijo y yo, pero también pensé en los recuerdos, los buenos, los de antes de que Laura entrara en escena, antes de que todo empezara a cambiar. Intenté recordar cómo era cuando Daniel corría corriendo hacia mí en busca de consuelo, cuando su risa llenaba la casa, antes de la codicia, antes de la manipulación. No tenía ni idea de si estaba preparada para perdonarle, pero sabía una cosa: no estaba preparada para cerrar la puerta por completo. El sábado siguiente, Daniel volvió a llamar. Esta vez había una urgencia en su voz que no había habido antes. «Mamá», dijo con palabras apresuradas. «¿Podemos vernos en persona? Sé que ha pasado mucho tiempo, pero creo que es hora de que lo hablemos. Ha pasado mucho tiempo, pero creo que es hora». Acepté y quedamos una hora y un lugar para vernos. Al colgar el teléfono, me invadió una avalancha de emociones. ¿Qué quería de esa conversación? ¿Qué necesitaba? Si quería volver a lo que habíamos tenido, pero estaba dispuesta a escuchar. Llegué temprano a la cafetería y me senté en una mesa junto a la ventana, observando el mundo exterior. Era una de esas mañanas frescas en las que todo parece posible, en las que el mundo aún es nuevo y está lleno de potencial, pero por dentro sentía el peso de los años que nos separaban. Ya podía sentir los nudos en el estómago, la incertidumbre de lo que sucedería a continuación. Entonces entró Daniel. Parecía diferente, no en el sentido físico, seguía teniendo la misma complexión y la misma sonrisa familiar y fácil, pero había algo más, un cansancio en sus ojos que antes no estaba allí, una pesadez que me hizo preguntarme cuánto había estado cargando. Se acercó a la mesa con su confianza habitual, atenuada por una vulnerabilidad que no había visto en él en años. «Hola, mamá», dijo suavemente mientras se sentaba frente a mí. «Hola», respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Estás muy bien», asintió, pero sin apartar la mirada de mí. «Sé que esto no es fácil, pero he estado pensando en todo y siento no poder retirar lo que hice. No puedo deshacerlo, pero puedo intentar arreglarlo». Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. No se trataba de que yo estuviera emocionada, se trataba de escucharlo, de escuchar lo que tenía que decir. Ya había decidido que no iba a dejar que la ira me consumiera, pero eso no significaba que pudiera olvidar todo. «No sé si tú puedes, Daniel», dije en voz baja. «No sé si podemos retomar las cosas donde las dejamos». «No lo espero», respondió con voz baja, «pero no quiero perderte, no quiero que seamos extraños. He estado tan cegada por todo, por Laura, por la casa, por todas las cosas que creía que necesitaba, y simplemente perdí de vista lo que más importaba». Sus palabras me impactaron mucho. Ya había oído todas las excusas antes, pero esta vez era diferente. Ya no estaba tratando de justificar sus acciones, las estaba reconociendo, y eso significaba algo, ¿no? «He estado enfadada durante mucho tiempo», dije con voz temblorosa. «He estado enfadada contigo, con Laura, conmigo misma, y todavía no sé si puedo perdonarte, pero estoy dispuesta a intentarlo por los dos». Los ojos de Daniel se suavizaron. Se inclinó hacia mí y posó su mano sobre la mía. «No sé si puedo perdonarte, pero estoy dispuesto a intentarlo por los dos. Sé si puedo perdonarte, pero estoy dispuesta a intentarlo por los dos». Los ojos de Daniel se suavizaron, se inclinó sobre la mesa y posó su mano sobre la mía. «No sé si merezco tu perdón, mamá, pero estoy aquí, estaré aquí pase lo que pase».
No tenemos que arreglarlo todo en una sola conversación, pero quiero intentarlo, quiero ganarme tu confianza de nuevo. La sinceridad de su voz me pilló desprevenida. Esperaba esto. Esperaba más resistencia, más actitud defensiva, pero ahí estaba él, dispuesto a dar un paso hacia mí, y, por primera vez en mucho tiempo, vi al hijo que había criado, no al que se había dejado cegar por la codicia y la manipulación, sino al que una vez me había amado incondicionalmente. Pasamos la siguiente hora hablando, no de la casa, ni de la herencia, ni del juicio, sino de las cosas que habían importado alguna vez, de recuerdos compartidos, de momentos que habíamos perdido de vista poco a poco, dolorosamente. La distancia entre nosotros comenzó a reducirse. Aún no sabía qué nos deparaba el futuro, pero podía sentir que algo cambiaba, que se estaba construyendo un pequeño y frágil puente mientras nos levantábamos para irnos. Daniel me abrazó con fuerza y me susurró: «Lo siento mucho, mamá. Te quiero». Las palabras eran sencillas, pero tenían tanto peso que sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. No estaba preparada para dejar atrás el pasado por completo, pero quizá, solo quizá, estaba preparada para seguir adelante y ver a dónde podía llevar esta nueva versión de nuestra relación. Cuando salí de la cafetería, el mundo me parecía un poco más ligero. Todavía me quedaba un largo camino por recorrer, y no sabía si todo saldría bien, pero sentí una chispa de esperanza que no había sentido en años. No había terminado, pero quizá no tenía por qué hacerlo. Las semanas que siguieron a ese encuentro con Daniel fueron como un delicado equilibrio, un lento desplegamiento de la confianza que se había roto hacía mucho tiempo. No era una solución rápida y sabía que no iba a ser así. No había palabras mágicas ni un momento perfecto que curaran al instante las heridas que nos habíamos infligido, pero había algo en aquella conversación, algo real y crudo, que me hizo creer que había esperanza para nosotros. Quizás no de la misma forma que antes, pero sí un nuevo comienzo si ambos estábamos dispuestos a esforzarnos por ello. Pasé los días reflexionando sobre aquella conversación, reviviendo mis sentimientos de dolor y rabia, pero también permitiéndome sentir algo más, una pequeña chispa de esperanza. Me di cuenta de que el perdón se trataba de borrar el pasado, sino de dejar atrás el peso que había llevado durante tanto tiempo, y, aunque no sabía si estaba preparada para perdonar a Daniel por completo, estaba dispuesta a intentar abrir la puerta, aunque solo fuera un poco, y ver si podíamos reconstruir nuestra relación. Daniel llamó unos días después de nuestro encuentro. Su voz era vacilante, insegura, pero había una sinceridad en ella que no había oído en años. «Hola, mamá», dijo. «Sé que han pasado unos días, pero quería saber cómo estabas». Era una pregunta sencilla, pero me pareció un regalo, un paso adelante. «Estoy bien», respondí con voz firme pero cálida. «¿Y tú?» «Lo estoy intentando», dijo casi disculpándose. «Sé que la he fastidiado mucho y no espero que todo cambie de la noche a la mañana, pero no quiero que sientas que voy a desaparecer otra vez». Sentí que se me deshacía un nudo en el pecho. «Yo tampoco quiero eso», dije en voz baja. «No sé a dónde nos llevará esto, Daniel, pero estoy dispuesta a ir paso a paso. ¿Tú?» Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego su voz, llena de emoción, dijo: «Sí, yo también. Solo quiero arreglar las cosas». Hablamos un rato más, charlando de cosas sin importancia, nada profundo ni pesado, pero era lo que necesitábamos. Necesitábamos dar pequeños pasos, reconstruir en silencio algo que se había hecho añicos. La llamada terminó con la promesa de que volveríamos a hablar pronto. A medida que pasaban los días,
Me encontraba esperando la siguiente conversación, el siguiente momento en el que daríamos otro pequeño paso hacia la curación. No fue fácil. Todavía había momentos en los que el dolor resurgía, en los que me preguntaba si él realmente entendía la gravedad de lo que había hecho, pero cada llamada, cada mensaje nos acercaba a algo parecido a la normalidad. Una tarde, Daniel me sorprendió apareciendo en mi puerta. Llevaba un pequeño ramo de flores, nada extravagante, solo un simple gesto, pero fue suficiente para derretir algo dentro de mí. Sé que no puedo compensarlo todo, dijo mientras yo abría la puerta, pero quería hacer algo para demostrarte que realmente lo estoy intentando. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero puedo empezar aquí. Miré las flores y luego a él, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo, no al hombre que se había dejado cegar por la codicia, ni al que me había abandonado, sino al niño que yo había criado, al hombre que estaba empezando a aparecer de nuevo para mí. No te pido que me olvides, mamá, continuó. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que voy a seguir intentándolo. Asentí con un nudo en la garganta. No me lo esperaba, no tan pronto, no después de todo lo pasado, pero cuando le cogí las flores me di cuenta de algo. Quizá no se trataba de olvidar el pasado, quizá se trataba de reconocerlo, de afrontarlo juntos y de avanzar paso a paso. No estoy preparada para perdonarlo todo, Daniel, le dije con la voz entrecortada por la emoción. Pero estoy dispuesta a intentarlo, estoy dispuesta a dejar que me lo demuestres. Él sonrió con una sonrisa pequeña pero sincera. Es todo lo que te pido, mamá, una oportunidad. Nos quedamos allí, en la puerta, durante un momento, sin saber exactamente qué pasaría a continuación, pero, por primera vez en lo que me pareció una eternidad, no tenía miedo. Quizá ese fue el primer paso real hacia la curación, simplemente permitirnos intentarlo, aunque no estuviéramos seguros de a dónde nos llevaría el camino. Estábamos seguros de a dónde nos llevaría el camino. Unas semanas más tarde, Daniel me invitó a cenar, solo nosotros dos, sin Laura, sin presiones, solo nosotros. No fue un gran gesto, no fue una disculpa envuelta en palabras, fue una cena, una conversación, una oportunidad para volver a ser simplemente madre e hijo. Y mientras estaba sentada frente a él, escuchando su voz mientras me hablaba de su vida, de su trabajo, de sus dificultades, me di cuenta de algo importante. Los dos éramos diferentes, habíamos cambiado, pero quizá eso era algo malo, quizá aún pudiéramos volver a encontrarnos. No sería lo mismo, no podría serlo, pero podríamos construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que se había destruido. Cuando terminó la cena, sentí una paz que no había sentido en años. No era perfecto, pero era real, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado a mi hijo. El camino por delante iba a ser fácil, lo sabía, pero por primera vez en meses sentí que podía dar el siguiente paso y eso era suficiente. Los meses siguientes estuvieron llenos del ritmo lento y constante de la reconstrucción, no solo de una casa, sino de una vida, de una familia. Después de la cena con Daniel, hubo muchas más conversaciones, muchos más momentos de vulnerabilidad y crecimiento. El camino fue fácil. Hubo contratiempos, momentos de incomodidad en los que resurgían viejas heridas, pero poco a poco empezamos a encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Daniel empezó a llamar más a menudo, a veces para hablar de cosas sin importancia, del trabajo, de sus amigos, de su día, otras veces para pedir consejo. No siempre fue fácil para ninguno de los dos, pero empecé a darme cuenta de que así era como tenía que ser, que no se trataba de arreglar todo de una vez,
Se trataba de aprender a vivir en el desorden, a perdonarnos a nosotros mismos y al otro por los errores que habíamos cometido. Un día, unos meses después de nuestra primera conversación, Daniel vino con una pequeña caja en la mano. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando oí su voz llamándome desde la sala. «Mamá, ¿tienes un minuto?» Me sequé las manos con el paño de cocina y entré en la sala, sorprendida de verlo allí de pie, un poco nervioso, con la caja en las manos. «¿Qué es esto?», le pregunté un poco confundida. No esperaba ningún regalo, no de él, no después de todo. «Solo quería darte algo», dijo mientras me ofrecía la caja. «Algo para demostrarte que voy en serio, lo he intentado». Cogí la caja de sus manos y sentí su peso. Cuando la abrí, encontré un pequeño y delicado collar de plata con un colgante en forma de corazón. Era sencillo, pero precioso. Un gesto sencillo, pero que lo decía todo. Lo vi y pensé en ti, en todo lo que hemos pasado, en el hecho de que siempre has tenido mi corazón, incluso cuando no me lo merecía. No sé si esto compensa todo, pero quería que supieras que no voy a rendirme con nosotros. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras miraba el collar. Era el regalo lo que importaba tanto, era el significado que tenía. Daniel lo estaba intentando, estaba demostrando que no solo estaba ahí por mí, sino por él mismo, por nosotros. Apenas podía hablar, pero asentí y lo abracé con fuerza. Gracias, Daniel. No sé si alguna vez podré perdonarlo todo completamente, pero estoy muy orgullosa de ti, y estoy orgullosa de nosotros. A partir de ese momento, las cosas siguieron mejorando entre nosotros. Todavía quedaba trabajo por hacer, heridas por curar, pero los cimientos se habían reconstruido poco a poco. Encontramos el camino de vuelta el uno al otro, sin intentar volver a lo que habíamos sido, sino construyendo algo nuevo, algo más honesto. En cuanto a mí, aprendí una valiosa lección en esos meses. Había pasado tanto tiempo luchando, tanto tiempo aferrándome a lo que era, que había olvidado mirar hacia adelante, vivir el presente, dejar espacio para crecer y cambiar. La casa, el legado de mi difunto marido y mío, ya no era una carga, sino que había vuelto a ser un hogar, un lugar donde podía encontrar la paz. Pasaba los días centrada en las cosas que me gustaban. Las mañanas las dedicaba a pasear por la playa, y las tardes a leer y cocinar. Volví a conectar con viejos amigos, empecé nuevos hobbies y comencé a dejar atrás la ira que me había agobiado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche contemplando la puesta de sol sobre el océano, me di cuenta de que esa era mi vida ahora, era mía para vivirla, mía para darle forma. No estaba definida por mi pasado, por mis errores o por las personas que me habían hecho daño. Me definía lo que decidiera hacer a partir de ese momento, y, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, supe que por fin había encontrado la paz que había estado buscando. No había un final perfecto, no había una reconciliación de cuento de hadas, pero había algo aún mejor. Un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir con autenticidad, de liberarme de las cadenas del pasado, y de construir la vida que siempre había merecido. Mientras estaba allí sentado, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la distancia, sonreí para mis adentros. Se había acabado, la batalla, el dolor, el sufrimiento. Todo había quedado atrás y ahora por fin podía respirar. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.